Bienvenidos, una vez más, a su santuario favorito donde la pasión y el drama se entrelazan sin piedad. Aquí estamos palpitantes de emoción, listos para bucear en las profundidades del universo de las telenovelas que nos quitan el sueño. Listos para desentrañar misterios, descubrir romances clandestinos y ser sorprendidos por giros argumentales que nos dejarán boquiabiertos. Porque hoy traemos una auténtica detonación, una bomba de relojería que amenaza con hacer temblar los cimientos del asterisco corazón turco asterisco. Hoy, señoras y señores, vamos a abordar un tema que ha estado circulando con la velocidad de la luz a través de las redes sociales y los foros de fans: la posibilidad, la sugestiva, la alocada posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestros ídolos, nuestros dioses, nuestros asteriscos chips asterisco predilectos, tengan un hijo en la ficción. Si lo sé, a primera vista suena a un guión de mente salido de la mente de un asterisco showrunner asterisco desquiciado, pero antes de que levanten las manos en señal de incredulidad, permítanme llevarlos de la mano a través de un análisis minucioso de series que, de una forma u otra, exploran la idea de paternidades inesperadas, secretos familiares que emergen de las sombras y, por supuesto, ese crucial debate sobre el apellido en juego, esa lucha encarnizada por el legado y la identidad. Abróchense los cinturones, porque nos espera un viaje vertiginoso cargado de emociones. Pero antes de seguir adelante y revelar todas las cartas que tenemos guardadas bajo la manga, permítanme recordarles, con la amabilidad que me caracteriza, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las noticias más candentes, los análisis más incisivos y las curiosidades más jugosas sobre sus series turcas favoritas. Y por supuesto activen esa campanita traicionera para que YouTube, ese ente omnipresente, les notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al meollo del asunto. La cruda verdad es que al día de hoy, no existe una confirmación oficial, una declaración jurada, una prueba irrefutable de que Kerem y Hande estén trabajando juntos en un proyecto que aborde, de manera específica, el espinoso tema de la paternidad no planificada y las consecuentes pruebas de ADN. Sin embargo, como ávidos consumidores de drama turco, como arquitectos de nuestras propias fantasías, podemos imaginarlo, ¿verdad? Y precisamente para alimentar esa chispa de imaginación, para avivar el fuego de la especulación, vamos a examinar con lupa algunas series que, si bien no retratan exactamente la historia de Kerem y Hande, sí que rozan temas similares y nos pueden dar una idea, aunque sea vaga, de cómo se podría desarrollar una trama de semejante calibre. Comencemos con una serie que estoy seguro, muchos de ustedes conocen y aman con fervor casi religioso, Medcezir. Aunque no se centra directamente en una prueba de ADN que revele la paternidad de un personaje, sí que explora, con una sensibilidad exquisita, las complejidades de las relaciones familiares, las segundas oportunidades que la vida nos concede y las cicatrices del pasado que nos persiguen. Medcezir, para aquellos que vivieron en una cueva durante su emisión, es un drama juvenil que nos cuenta la historia de Yaman, un chico proveniente de un barrio marginal, un joven con un destino aparentemente sellado por la pobreza y la delincuencia, que, gracias a la intervención de un abogado idealista, se ve catapultado, de la noche a la mañana, a un mundo de riqueza, privilegios y oportunidades inimaginables. La serie, encabezada por los talentosísimos Altay Ulusoy y Serini Sarkaya, nos sumerge en un torbellino de emociones. ¿Por qué es relevante Medcezir para nuestro tema central? Bueno, aunque no hay una prueba de ADN de por medio, la serie explora la idea de construir una nueva identidad, de dejar atrás un pasado turbulento y de superar los obstáculos que la vida nos presenta. Yaman debe lidiar constantemente con su origen humilde, con el estigma de su pasado, y demostrar, día a día, que merece pertenecer a ese nuevo mundo que se ha abierto ante sus ojos. Si trasladamos este concepto a la situación hipotética de Kerem y Hande, podemos vislumbrar que el apellido en juego no sería simplemente una cuestión legal, sino más bien una batalla por la aceptación del niño en la familia y, por extensión, en la sociedad. Un dato curioso, una pequeña joya oculta sobre Medcezir, es que se trata de una adaptación de la exitosa serie estadounidense DOC. Los guionistas turcos, con su maestría habitual, lograron adaptar la historia a la idiosincrasia de la cultura local, manteniendo intacta la esencia del drama adolescente pero añadiendo elementos propios que la hicieron resonar con el público turco y la catapultaron al estrellato. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de una serie que sí que guarda una mayor relación con nuestro tema central de paternidad y secretos, An. An es un drama conmovedor hasta las lágrimas, una historia que te roba el aliento y te deja pensando durante días. La serie nos cuenta la historia de Zeynep,
una joven profesora, una mujer con una vocación inquebrantable y un corazón inmenso, que decide tomar las riendas de la situación y hacerse cargo de Melek, una niña que sufre maltrato físico y emocional por parte de su propia familia. La serie está protagonizada por la magistral Cansu Dere y la adorable Beren GKYLDZ. En esta serie la paternidad se pone en tela de juicio desde el primer minuto. Melek, una niña inocente e indefensa, es víctima de abusos constantes por parte de su madre biológica y su padrastro, lo que lleva a Zeynep a tomar una decisión drástica: secuestrar a la niña y huir con ella, construir juntas una nueva vida lejos del horror. Si bien no hay una prueba de ADN de por medio que determine la paternidad, la serie plantea una pregunta fundamental: ¿quién tiene derecho a ser padre o madre? ¿Qué define realmente a una familia? Si aplicamos esta reflexión a nuestro escenario hipotético de Kerem y Hande, podríamos presenciar una encarnizada lucha por la custodia del niño y por la legitimidad de la paternidad de Kerem. Un dato curioso de Anne es que también se trata de una adaptación, en este caso de la serie japonesa Amoter. La versión turca, con la sensibilidad que caracteriza a sus producciones, logró capturar la esencia de la historia original, pero añadiendo matices propios de la cultura turca, como la importancia de los lazos familiares, el peso del honor y la omnipresente sombra del patriarcado. Continuemos nuestro viaje con una serie que también explora el tema de los secretos familiares, las mentiras piadosas y las identidades ocultas, Kara para Aşk. Kara para Aşk es un thriller romántico que te atrapa desde el primer episodio, una trama intrincada que te mantiene en vilo hasta el final. La serie nos cuenta la historia de Ömer, un policía íntegro y apasionado, y Elif, una diseñadora de joyas elegante y sofisticada, que se unen, a pesar de sus diferencias, para investigar la misteriosa muerte de sus respectivos padres. La serie está protagonizada por los carismáticos Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Aunque no se centra directamente en una prueba de ADN o en una paternidad inesperada, Kara para Aşk nos sumerge en un laberinto de secretos que las familias guardan celosamente y cómo estos secretos pueden afectar, de manera irreversible, las relaciones y el futuro de los personajes. Podríamos imaginar que en la hipotética historia de Kerem y Hande, la aparición de este niño podría desenterrar secretos familiares largamente ocultos, complicando aún más una situación ya de por sí explosiva. Un dato interesante de Kara para Aşk es que fue un auténtico fenómeno internacional, siendo vendida a más de 100 países alrededor del mundo. La serie fue elogiada por su trama adictiva, las actuaciones impecables del elenco y la innegable química entre los protagonistas. Ahora, relajémonos un poco y vayamos con una serie que, si bien es más comedia romántica que drama puro y duro, también aborda, aunque de manera más ligera, el tema de la familia y las responsabilidades que conlleva, Erkenci-Kuş. Erkenci-Kuş nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora e independiente, una chica con aspiraciones artísticas que empieza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Kan, el hijo del dueño, un hombre atractivo, aventurero y con un espíritu libre. La serie está protagonizada por los encantadores Demet Özdemir y Can Yaman. Aunque no hay una trama central de paternidad oculta que impulse la narrativa, Erkenci-Kuş explora la idea de crecer, madurar y asumir responsabilidades. Sanem y Kan deben aprender a lidiar con sus propias inseguridades, con las expectativas de sus familias y con los desafíos que implica construir una relación sólida. Si aplicamos este concepto a nuestro tema, podríamos imaginar que Kerem y Hande tendrían que aprender, a marchas forzadas, a ser padres, a compaginar sus exitosas carreras con la crianza de su hijo y a navegar por las turbulentas aguas de la fama y la opinión pública. Un dato divertido de Erkenci-Kuş es que lanzó a la fama mundial a Demet Özdemir y Can Yaman, convirtiéndolos, de la noche a la mañana, en dos de los actores más populares y codiciados de Turquía. La serie también fue un éxito arrollador en el extranjero, especialmente en países como Italia y España, donde conquistó el corazón de millones de espectadores. Para poner el broche de oro a nuestra exploración de series turcas que abordan temas de paternidad y secretos familiares, hablemos de Bir Zamanlar Kukurova. Bir Zamanlar Kukurova es un drama de época que nos transporta a la Turquía de los años 70 y nos cuenta la trágica historia de Züleyha y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que se ven obligados a huir de Estambul después de cometer un asesinato. La serie está protagonizada por Hilal Almbilek, Uğur Güneş y Murat Ünalm. En Bir Zamanlar Kukurova, los secretos familiares, las mentiras y las traiciones son el pan de cada día. La paternidad es un tema recurrente en la serie, con personajes que ocultan la verdadera identidad de sus hijos o que luchan desesperadamente por reconocer a sus descendientes.
Si trasladamos esta premisa a nuestro escenario hipotético, podríamos presenciar una batalla legal sin cuartel por la custodia del niño, una lucha encarnizada de Kerem por ser reconocido legal y socialmente como padre. Un dato interesante de Bir Zamanlar Cukurova es que fue filmada en la región de Cukurova, en el sur de Turquía, lo que le confiere a la serie un ambiente auténtico y realista. La serie también fue elogiada por su vestuario, su banda sonora y su minuciosa recreación de la época. Y bien, mis queridos asterisco serialeros asterisco, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas series turcas que nos dan una idea, aunque sea vaga, de cómo se desarrollaría una trama con Kerem y Hande como protagonistas, teniendo que lidiar con la llegada inesperada de un hijo y con el famoso apellido en juego. Aunque todo esto no sea más que pura especulación, no podemos negar que sería una historia cargada de drama, pasión, intriga y, por supuesto, mucho amor. Recapitulando brevemente, hoy hemos explorado series como Medcezir, que nos habla de segundas oportunidades y de la redención personal, An, que cuestiona la definición tradicional de familia y nos invita a reflexionar sobre los lazos afectivos. Kara para Ask, que nos muestra los secretos que las familias guardan celosamente y cómo estos pueden destruir vidas, Erkencikus, que nos habla de crecer, madurar y asumir responsabilidades, y Bir Zamanlar Cukurova, donde la paternidad es un tema central que impulsa gran parte de la trama. Todas estas series, a su manera, nos pueden dar una idea de cómo se desenvolvería una historia con Kerem y Hande enfrentando el desafío de la paternidad. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo cargado de especulaciones y teorías descabelladas. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos asterisco serialeros asterisco? ¿Les gustaría ver una serie con Kerem y Hande interpretando a una pareja que tiene que lidiar con una paternidad inesperada? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Qué apellido creen que debería llevar el niño? ¿El de Bursin? ¿El de Ercel? Queremos saberlo todo. Y antes de despedirnos, permítanme recordarles, una vez más, que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos con las últimas noticias, los análisis más profundos y las curiosidades más jugosas sobre sus series favoritas. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de pasión turca.